Bueno, pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos adelantado, nuestro protagonista de hoy ya lo hemos visto en esa noticia de actualidad que tiene que ver con esa rueda de prensa de esta misma mañana respecto al Hospital Insular, lo que va a ocurrir, lo que sucederá con el Hospital Insular. Y de ese lugar donde lo hemos visto se ha venido para acá y nos lo puede contar el mismo Yoné Caraballo, presidente insular de Nueva Canarias, parlamentario regional, como ya conocemos. Muy buenas tardes, Yoné. Buenas tardes, Paola. Tardes. Y muy bienvenido a una nueva ocasión, para hablar de diferentes asuntos que trataremos, pero por actualidad y porque yo creo que evidentemente es algo que por lo que debe estar preocupada muchísima gente, muchísimas familias, que tiene que ver con el Hospital Insular. Ya hemos visto un poco unas pinceladas, ¿no? Lo que comentaban esta mañana en esa rueda de prensa, Nueva Canarias y Partido Socialista, pero sé que además, bueno, también por tu profesión has mantenido contacto más directo con los propios afectados, en teoría con personal y demás. ¿Podemos ir al principio? ¿De dónde parte todo esto? Porque todo surge realmente a raíz de una pregunta tuya en el propio Parlamento, Yoné. Sí, pero yo es que quiero dejar claro, porque muchas veces, o la gente, sobre todo los adversarios políticos, no se dan cuenta de dónde estamos nosotros. Yo soy diputado, que la gente de Lanzarote me ha puesto ahí, para defender los intereses de Lanzarote. Y yo lo único que hago es escuchar a los colectivos que me llaman, sentarme y trasladar eso al Parlamento de Canarias, que es mi trabajo, ¿no? Esto surgió porque yo también lo desconocía, en el que se ponen en contacto pues trabajadores del Hospital Insular, que forman parte de la Junta de Personal, para sentarnos, para comunicarme un tema que ellos estaban preocupados que iba a pasar con el Hospital Insular y sus usuarios. Yo me siento con ellos, además fue el pasado viernes antes del Pleno, me siento con ellos y bueno, me trasladan que están muy preocupados porque pues han tenido comunicación por parte de la gerencia de que van a hacer un traslado del personal y de los usuarios del Hospital Insular de Lanzarote al edificio de enfermedades emergentes que está enfrente del Molina Orosa, y que ese traslado iba a ser en el primer trimestre de 2025. Ante esta situación de incertidumbre, sobre todo para los trabajadores, pues ellos me trasladan de que lo que les preocupa no es que no vayan a seguir trabajando. Lo que le preocupa a ellos, y yo lo entiendo porque hablamos el mismo idioma como sanitarios, es que la calidad asistencial que se está dando ahora en el Hospital Insular, por muy viejito que sea, porque es verdad que el Hospital Insular es viejito, es verdad que nosotros no decimos que no le haga falta una reforma, al Hospital Insular le hace falta una reforma, pero lo que está claro es que esa calidez que van a tener en el Hospital Insular no la van a tener en la lata sardina esa que está enfrente del Molina Rosa, porque eso es un edificio que se hizo rápido, deprisa, por el COVID, además con fondos públicos de Europa, destinados solo para un edificio de pandemia. Y ahora lo que no pueden hacer es cerrar un hospital completo, como es el Hospital de Insular de Lanzarote, único hospital geriátrico en Canarias, único hospital con esos cuidados especializados en geriatría, además con una unidad docente de especialistas, y convertirlo en un servicio más del Molina Rosa, porque va a ser una planta más, como gine, como trauma, como cirugía, en el que en el momento que me haga falta un trabajador, porque hay uno de baja o faltó alguien, llamo al equipo volante y cruzan el puentito y va otro enfermero, otra enfermera, un auxiliar, lo que sea, pero que no son especialistas en geriatría, como ahora sí lo son todo el personal que está ahora mismo en un hospital completo, como es el Hospital Insular. Y eso, claro, que les preocupa a ellos y me preocupa a mí, primero como sanitario, luego como ciudadano de la isla y luego como diputado. Y por eso le hice la pregunta a la consejera: oye, ustedes, esto que me están trasladando los trabajadores, ¿ustedes lo van a hacer realidad? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál fue la respuesta de la consejera? Bueno, la consejera dio bandazo, no dijo no dijo eso es un bulo o eso es falso, sino dijo que hay informes del 2019, que ya he solicitado también, y te los haré llegar, Paola, desde que los tenga, en el que dice que hace falta una reforma del Hospital Insular. Claro que lo sabemos, desde el 2019, pero y que nosotros en el Pacto de las Flores no se hizo en 4 años. Exacto. Pero la gente no se acuerda, ellos no se acuerdan, bueno, no se acuerdan porque siempre se los tengo que recordar en el Parlamento, que hubo una pandemia. Y ya me dirás tú, en una pandemia, ¿cómo vamos nosotros a arreglar un hospital insular o a hacer una reforma cuando lo que priorizaba era salvar las vidas y contratar personal como se hizo? Entonces, ella le dio vueltas a aquello y un poco más, gastar los 2 minutos y medio que tenía de respuesta, pues dándome evasivas, pero no me dio una respuesta coherente. Y luego escuchas declaraciones del gerente y preocupan igual, porque cuando le preguntan, ¿hay proyecto? No hay proyecto. ¿Hay dinero? No hay dinero. ¿Van a volver? No sabemos cuándo vamos a volver. ¿Por qué tanta prisa en hacer ese traslado? Yo creo que cuando hay que hacer un traslado, se habría que hacer cuando hay un calendario, hay dinero hay en los presupuestos, hay un detalle en los presupuestos que dice, oye, mira, como por ejemplo yo he visto que pone reforma del Centro de Salud de Taíche, vale, pues que haya partida de reforma del Hospital Insular de Lanzarote, tanto dinero. Yo entendería, oye, mira, pues sí, pues hay que hacerlo momentáneamente, pero que haya un calendario que diga, por ejemplo,
de tal fecha a tal fecha van a pasar, que haya transparencia, porque es que el Hospital Insular, tú lo dices, Paola, es parte nuestra, es patrimonio de los conejeros. Ahí estuvo mi abuelo antes de morir, un 19 de diciembre, o sea, ahí estuvo mi abuela, estaban todos nuestros abuelos, y tú no puedes cerrar un hospital porque a ti te da la gana sin contar con los trabajadores y sobre todo con la ciudadanía de Lanzarote, ¿no? Vamos por partes, porque es verdad que una vez más con un tema tan delicado nos encontramos, como bien estamos exponiendo, con dobles versiones, y yo creo que aquí, evidentemente, yo siempre digo lo mismo, el tiempo dirá y dará o quitará en razones, ¿no? Pero lo cierto es que vamos por partes. Por ejemplo, ustedes hablan de cierre inminente, mientras que la reacción por parte del gerente y por parte de Coalición Canaria ha sido decir que no se sabe cuándo va a hacer ese traslado a este edificio polivalente de enfermedades emergentes y demás. Mientras ellos dicen que no se sabe, ustedes hablan de cierre inminente. ¿Por qué tenemos esa doble versión? Para que lo conozcan los pacientes y los familiares. Paola, yo, la gente que me conoce, yo no tengo necesidad de estar diciendo mentiras. Yo traslado lo que me dicen los trabajadores, que los movimientos han sido rápidos, además en una fecha como la Navidad, en el que todo el mundo está despistado, comprando regalos, comprando los turrones, y yo creo que han querido sacar los viejitos por la puerta de atrás sin que nadie se entere. ¿Qué pasa? He estado cuco porque me he sentado con los trabajadores, los he escuchado, y he tenido el tiempo rápido para registrar la pregunta en el Parlamento, y se ha hecho público, que es algo que también me demandaban los trabajadores, y algo que, sobre todo por transparencia y por derecho, necesita saber la ciudadanía de Lanzarote lo que va a pasar con el Hospital Insular. Entonces yo creo que ellos o están regulando, o también dirán, hombre, ¿cómo vamos a decir que es verdad? Que en 3 meses vamos a llevar a los usuarios, pero como tú dices, esto se queda grabado mi intervención, se queda grabado todo en la hemeroteca, y ya veremos si en 3 meses o en 6 meses, o al final a lo mejor no, a lo mejor hemos conseguido de que lo recapaciten y se echen hacia atrás y no hagan ese traslado, porque mínimo también han comunicado que en una reunión que hizo el gerente en el Hospital Insular, después de hacer la pregunta parlamentaria, en el que mínimo iban a estar 2 años en el edificio de emergencia emergente. O sea, ellos hablan de tiempo, yo transmito lo que me dicen los trabajadores, pero a mí me gustaría también que la ciudadanía sepa que yo no tengo necesidad de estar mintiendo ni estar alarmando, pero que es mi trabajo. O sea, mi trabajo es decir las cosas que están pasando. ¿Que estoy en la oposición? Sí, pero estoy diciendo lo que me están transmitiendo y lo que yo creo que tengo que hacer como diputado en el Parlamento Canario. Y ellos, pues ellos darán explicaciones, y yo también voy a pedir pues he pedido los expedientes de cómo va a ser ese calendario, de cómo van a hacer el traslado y cuándo lo van a hacer. Claro, es que, y vamos a otra parte, que es efectivamente tanto las condiciones que reúne, o no lo sé, por eso te pregunto, el edificio al que van a ser trasladados, el edificio de enfermedades emergentes, que por lo que entiendo, según lo que me has comentado, no reuniría las condiciones apropiadas, entiendo que es así, y de otro lado, esa reforma que necesitaría el Hospital Insular. Según me comentas, Yone, vamos a empezar por lo primero que he comentado, no reuniría las condiciones ese edificio de enfermedades emergentes. Mira, Paola, yo como enfermero, cuando un abuelo ingresaba en urgencia por cualquier tema, y lo quitabas de ese hábitat, lo más parecido a una casa, y el insular es viejito, pero es lo más parecido a un hogar, a una casa, a estar en la habitación de su casa. Cuando esos viejitos, esos abuelos entraban en urgencia por cualquier cosa, por el día estaban bien, por la noche, ¿sabes qué les pasaba? Se desorientaban, se agitaban, les afectaba mucho el estado emocional. ¿Por qué? Porque es un hábitat agresivo, extraño, y las personas mayores lo achacan mucho. No tienes por qué tener demencia ni Alzheimer, o sea, ya con una avanzada edad, cuando a ti te quitan de un hábitat lo más parecido a tu casa, a tu hogar, cuando llegas a un sitio como es una urgencia o un hospital, que está muy hospitalizado, como puede ser también pues el edificio este, que es mucho peor, porque es un edificio oscuro, cerrado, sin apenas luz, sin espacios abiertos, mirando a la ITV en vez de estar mirando a la Marina de Arrecife como está el Hospital Insular. Cuando tú metes ahí a un abuelo en el que no tienes la posibilidad como nieto, como hijo, de sacarlo aunque sea 10 minutos después del baño, a darle una vuelta al patio, a sacarlo en la escalera como yo sacaba a mi abuelo, darle una vuelta por el charco, si tú no tienes ese espacio en el que ellos se sientan un poco como en casa o como en su pueblo, eso afecta a los viejitos, y claro que eso no va a ser la misma calidad, aunque los profesionales sean los mismos. Los profesionales está claro que 100% lo van a dar, pero ¿en qué condiciones lo van a dar? En forma de hábitat, porque la calidad asistencial no solo en los profesionales, también es el ámbito donde tú estás dando la calidad de cuidado. Siempre estamos apostando por la calidad en los hogares, en las casas, y lo más parecido a una casa, yo creo que el Hospital Insular es viejito, pero es una casa, es el hospital del pueblo, donde se cuidan nuestros abuelos, donde tienen luz, además no sé si tú has estado por allí, tienen ventanas, tienen patios, salen a la calle, los llevan al charco, tiene otra vida. Está claro que si no hay remedio, a lo mejor se podría hacer por fase, y que se trasladen solo por fase, por habitaciones,
se va haciendo dentro del mismo hospital insular, se van restringiendo los ingresos, pero se puede ir haciendo por fase, sin que los viejitos, los abuelos pierdan ese contacto con el hospital insular, no meterlos en la casa de hojalata esa, que está bien para un paciente que está con COVID, meterlo allí con aerosoles, pero no está bien a lo mejor para esos cuidados, esa calidad de cuidado que se le quiere dar a un abuelo que puede estar en larga estancia hasta 6 meses y que vamos hasta 2 años allí. Es que, vamos, yo te estoy hablando como profesional de la sanidad. Y por eso siempre digo que me aprovecho en el buen sentido de la palabra, en este caso de que sé que mantienes ese contacto más directo con los profesionales y que conoces de este tipo, evidentemente, de lugares, ¿no? Vamos a la otra parte, no lo sé, yo te lo comentaba, es mi opinión, yo creo que es un asunto en el que desde luego en cuanto a la reforma o cómo ha quedado ese hospital insular, sí que es un poco, se debe hacer autocrítica, imagino yo, por parte de todos, en general. Porque claro, es que hablan, bajo mi punto de vista, de algo bastante grave, hablan de esos informes, hablan de que no cumple incluso con la normativa, que hay graves carencias en cuanto a las estructuras, en cuanto a la infraestructura, y precisamente por la calidad en la que deben estar todos estos pacientes, digo yo que se está hablando de algo, insisto, bastante grave, Yonet, en este caso. Bueno, pues que enseñen los informes, que enseñen, que hagan una rueda de prensa, enseñen los informes donde diga que se está cayendo el hospital y que es un riesgo inminente porque se va a caer el hospital. Que está viejito, que está con deficiencia, pues sí, yo ya he pedido los informes, pero que vean los informes. Pero es que vuelvo a decir... Que digo, insisto, que esto vendrá de lejos, porque para tener esas graves carencias, imagino yo que, por eso digo lo de autocrítica en general por parte de todos. Cumple 75 años, lo inauguró Franco vino a Lanzarote y inauguró ese hospital, y el año que viene cumple 75 años. Pero está claro que es viejo, que le hace falta, que a lo mejor puede que esté apuntalado a alguna zona del hospital, que necesita una reforma, pero hombre, otra cosa es un informe inminente que dice se va a caer el edificio, está claro que hay que sacar a la gente, pero ya mañana, por seguridad. Otra cosa es que diga, mira, informe porque la estructura necesita pero bueno, que den unos plazos, que el informe sea tajante con la seguridad, pero y sobre todo que sean transparentes con la sociedad. O sea, tú no puedes hacer esto por la puerta de atrás, es a lo que me refiero. Y en 2019 sí, pero ¿qué pasó? Si es que hubo una pandemia, si es que lo que se priorizó en esos 4 años, y sobre todo en los 2 primeros años de la legislatura, fue en salvar vidas. Si es que estábamos buscando respiradores por todos lados, si es que yo no tenía mascarilla, si es que estábamos buscando vida. ¿Tú crees que era el momento? Eso no es un momento para hacer una reforma en ningún lado. Es un momento en el que se contrataron 6.000 trabajadores en sanidad y donde había que salvar vidas, y salimos de la pandemia a finales de 2022, o sea, de 2021 entrando en 2022, o sea, que no era el momento, o sea, no podíamos gastar dinero a lo mejor en eso, sino sobre todo en salvar vidas y en lo que llamaban en ese momento que era la pandemia del COVID. Ahora es el momento, vale, pero vamos a hacerlo bien, participando con los demás grupos parlamentarios, con los demás, los trabajadores, el activismo social, los sindicatos. O sea, vamos a hacerlo. Oye, mira, ¿cuál es la mejor forma para hacer esto? Que no afecte tanto, que no altere tanto al principal protagonista aquí, que es el usuario, el abuelo de Lanzarote. Pues oye, mira, a lo mejor se puede hacer por fase, como hicieron en la planta de cirugía, por ejemplo, que fueron haciendo por fase, entonces no se molesta a nadie, y si vamos haciendo la reforma, ahora que hace falta por seguridad, bueno, pero que lo digan, pero es que no se atreven tampoco a decirlo, entonces algo pasa aquí, o algún plan, o algo por detrás que quieren ellos hacer con ese hospital, pero a nosotros lo que nos preocupa es que se cierre. Lo que ustedes tienen entendido es que en principio parece que se va a cerrar el primer trimestre del próximo año, ¿puede ser? Eso es lo que nos transmitieron los trabajadores. Ahora les ha dicho, hoy nos dijeron los trabajadores que ahora está diciendo el primer semestre. Ya se está alargando 6 meses. Bueno, vamos a ver. Sí. Bueno, pero si es por seguridad, mañana, esta tarde, hay que sacarlo esta tarde. Ya. Pero es que después otra cosa, el edificio polivalente también hay bulos o hay rumores que dicen que tiene un problema a los cimientos. Aparte del tema judicial, porque insistimos que eso ya lo hemos comentado, que no se puede utilizar todavía porque está metido en temas judiciales. Exactamente, gente del hospital me ha comunicado que hay problemas, que eso es un problema, pero que después hay problemas también en la cimentación y que está cediendo y que hay problemas. O sea, que vamos a ver si estamos hablando de seguridad y va a ser una cosa para meterlo en otro lado, que es mucho peor. Yo creo que con transparencia y haciendo las cosas bien, sin prisa, y como dice el gerente, esto es una decisión política. No, ahí es cuando digo yo que si tú eres un gerente y hay que tener a los mejores gestionando la sanidad y que sean independientes, que yo no tenga que hacer lo que me diga el político, yo hago lo mejor que yo creo como gerente del área de servicios sanitarios de Lanzarote, no como político, porque al final te conviertes en un político más. Bueno.
Bueno, pues en cualquier caso veremos qué es lo que ocurre. Desde luego, sea lo que sea, pues lo que siempre decimos, y yo espero no, sé que en eso estamos todos de acuerdo, independientemente de, como digo, esas dobles versiones, en el bienestar y la calidad de los pacientes y de los familiares, que deben de estar ahora mismo muy preocupados, desde luego que así que bueno, veremos qué es lo que ocurre y estaremos muy atentos para contárselo a todos ustedes. Yoné, se nos ha ido muchísimo tiempo con este asunto, creo que lo merecía la ocasión, desde luego, pero quiero seguir hablando. Hablábamos de que, por ejemplo, en este caso no hay dinero para, digo por hilarlo un poco, no hay dinero para esa reforma en principio del hospital insular, y quiero preguntarte también por el resto, ¿cómo queda un poco, según Nueva Canarias, según Yoné Caraballo, Lanzarote, en esos presupuestos del Gobierno de Canarias de cara al 2025? Yoné, ya que estamos pues justamente en tiempo de poner el foco, ¿no?, de hacer alegaciones y demás a esos presupuestos. Pues que yo creo que lo he repetido aquí en varias ocasiones, o sea, en la sanidad pública tienes que invertir, o sea, es que lo llevo diciendo millones de veces, hay que invertir. Cuando aquí el otro día el gerente decía que vale 1 millón de euros tener un enfermero y un médico en Mala, y que prefiere gastarse ese 1 millón de euros en especialistas, ese es el modelo que no hay que seguir. Donde hay que reforzar el dinero es en atención primaria, los servicios de urgencia extrahospitalaria de primaria, en pediatría, en geriatría. O sea, por ejemplo, lo que yo digo, que no es normal eso, que una familia de Punta Mujeres tenga que llevar a su hijo a Costa Teguise. Ponga usted pediatra en Mala, ponga un servicio de urgencia en Mala. Entonces, todo eso hace que tengamos que invertir menos en especializadas. Cuanto más hagamos política en sanidad pública, y sobre todo en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad, y en políticas sanitarias con la comunidad, en el que el enfermero, el personal sanitario, el trabajador social de la zona básica de salud forme parte de la comunidad, no solo para los abuelos que tienen que ir a buscar la receta, sino también para ti, por ejemplo, que eres joven, Paola, o para mí, no soy tan joven, pero bueno, un poquito más, y que podamos tener contacto con programas asistenciales con el centro de salud, que el enfermero sea como uno más, como el cura y el médico anteriormente en los pueblos, ¿no? Todo eso hace que la salud sea mucho más positiva y que tú tengas que no requerir de especialistas. Y esto es lo que está pasando, el modelo. Cuando tú tienes esa mentalidad de que hay que invertir en especialistas, pero no en primaria, tienes un error. Y entonces los presupuestos de Canarias, que quiero corregirle también, además que les mandé a ustedes la información, en 2023, en el capítulo 6, en presupuesto se invirtió 188 millones de euros, que es para las reformas de los centros de salud, por ejemplo, la insular, si hubiera sido el caso, en todo esto, en nuevas infraestructuras, y en 2025 ahora llega a 156, casi 30 millones menos. Lo normal es que esos 188 cada año vayan mejorando. ¿Para qué? Para ir mejorando sobre todo las infraestructuras a futuro en la isla Lanzarote, porque no somos el Lanzarote de hace 30 años. Es que Aría no es el Aría de hace 30 años. Es que Aría antes no tenía turistas, ahora tiene turistas. Tiene una población flotante y tiene un municipio con una zona básica de salud que está totalmente abandonada. O sea, es que Aría necesita hacer... Es 1 millón de euros, pues gástatelo. Te lo tienes que gastar. Pues claro que tienes que gastártelo, porque ahí lo que estás haciendo es darle una atención como se merece a la gente del norte. Entonces, yo creo que cuando vamos con esa... No, iba a decir una palabra, pero bueno, cuando vamos rateando un poquito de que este no, mejor es tener especialistas, no, totalmente claro, es que justamente es lo que comentaba él, ¿no? Que ojalá hubiese dinero para todo, pero que no lo hay, y entonces pues hay que encajar como se puede, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé, se me ocurre que al igual hay otras partidas menos importantes, otras áreas menos importantes y de las que a lo mejor se pueda trasladar a sanidad para que todo sea, no sé cómo quedan. Y después lo que decía de que son 7, creo, de 2 a 7 personas los que van del norte a Valterra, no es real. Y es que lo vuelvo a decir, si yo estoy en Teseguite, que Teseguite es del municipio de Teguise, y Teseguite, o incluso hasta de Teguise, que tiene la misma distancia entre Mala y Valterra, yo soy de Teguise, de la villa, y yo tengo un problema de riñón, tengo una lumbar, y a las 4 de la mañana me da otra vez, otra vez el jodido dolor de la espalda. Yo digo, si me voy a hincar 3 nolotiles, 2 nolotiles, un enantio, y aguanto, porque si voy a Valterra sé que voy a tener que esperar, o si voy al hospital, entonces me hinco esto y aguanto toda la noche. Pero si yo tengo Mala, cojo el coche y voy a Mala, que me vea un médico, un enfermero me pincha en el culete, me voy para casa y descanso esa noche. Entonces, no es real esas cifras que están dando, porque no son reales. ¿Por qué? Porque primero se está contando solo Aría, pero ¿y el de Teseguiste, el del Mojón, el de Guatiza, el de los Valles, el de Teguise, hasta el de Taiche, podía ir más a Mala que a... Entonces, claro, no es real. Y una cosa es como una tienda, cuando se abre va a funcionar. Cuando tú abres una tienda de franquicia, va a funcionar, y el Servicio Canario de Salud es nuestra mejor franquicia que hay en Canarias. Entonces, cuando tú abres una franquicia como el Servicio Canario de Salud en el norte, se va a abrir y va a funcionar.
Bueno, pues de luego es verdad que ustedes siguen luchando y lo han hecho desde el principio y siguen a día de hoy la haciendo. consejera de dice, momento no la consejera me dice tenido... que es mi canción de los 4 años. Digo, pues mira. será mi canción, pero va a ser tu pesadilla. Pues eso, efectivamente, porque justo iba a decir eso, ¿no? Que nos han cansado de luchar, que de momento no ha sido bien recibida esa solicitud. Nos hemos quedado sin tiempo, Yoné, pero quiero terminar, evidentemente, ya que estamos terminando año, y yo siempre digo lo mismo, está muy bien hacer balance de gestión de este año, pero yo creo que es muy importante también que la gente conozca los propósitos, los objetivos de los partidos, de la gente, de cara al próximo año. Nueva Canarias, en la isla de Lanzarote y La Graciosa también, ¿cómo se ve? ¿Qué tal termina y finaliza este año, Yoné? Y si nos destacas algún propósito, objetivo, prioridad del partido de cara al año que viene. Pues el partido es verdad que a nivel nacional, a nivel de Canarias, pues está teniendo los problemas que está teniendo, todos somos conscientes con estos alcaldes independientes, pero bueno, yo también quiero dar un mensaje de tranquilidad de que hay tiempo, tenemos ganas, además puede ser una oportunidad también. Yo muchas veces digo que a veces la vida te pone, yo por ejemplo cuando me divorcié era lo peor de mi vida y luego fue una oportunidad de vida para mí y igual no estoy aquí ahora si hubiera seguido con ese matrimonio, pero yo creo que al final cuando hay divorcios también pasa en todo, ¿no? Y yo creo que este divorcio que va a haber puede ser también una oportunidad para nosotros, fue lo que dije yo el otro día en el Consejo Político Nacional, que esto es una oportunidad para nosotros, para depurar, para construir, para también hacer autocrítica, para nuevos liderazgos, por ejemplo, también. Y luego, a nivel de Lanzarote, vamos como una tralla. O sea, el otro día presentamos, bueno, hicimos el brindis de Navidad en la sede y ya pues presentamos a personas que van a constituir el comité de Tinajo. O sea, aquí Tinajo, que es una plaza súper difícil, hacerle frente a Suso Mallín, aparte que no es la intención. Porque no es la intención de hacerle frente a Suso Mallín. Suso Mallín va a estar de alcalde hasta que él quiera. Aquí la cuestión es dar una alternativa política nacionalista a la gente de Tinajo. Entonces, hemos conseguido una gente, vamos a dar los primeros pasos en Tinajo, el año que viene ya empezar a trabajar el comité de Tinajo, y luego en Yaiza también estamos en contacto con gente, y la idea nuestra en 2027 es presentarnos con nuestra marca Nueva Canarias, única, y con nuestra propia gente y con nuestras propias ideas, y que pase lo que tenga que pasar. Pero yo creo que esta forma de hacer política que estamos implantando en la isla, diferente, más cercana, más de a pie, más hablando pues como hablan cada uno de nosotros y llegando a la gente y con propuestas, sobre todo para los más débiles, para los que más necesitan y sobre todo fortaleciendo los servicios públicos, es lo que necesita la isla de Lanzarote, y eso es porque si no, no estaría aquí, estaría en otro partido. Pues nos quedamos con ese... Que me han querido fichar a otros partidos, pero yo sigo aquí. Bueno, no sería ni el primero ni el último, no. Por las cosas que vemos en este caso, que llevo poco en esto y con lo poco que llevo ya me he llevado cada sorpresa al respecto, pero bueno, nos quedamos con ese... Me han dicho, Paula, te veré como Figo, cuando Figo se fue al Madrid, digo, no. Bueno, nos quedamos en cualquier caso con ese mensaje, Yoné, y bueno, con esa fuerza que quiere seguir cogiendo Nueva Canarias en aquellos municipios donde sabemos que faltaba alguna que otra estructura, digamos, y sabemos que están en ellos. Muchísimas gracias, Yoné, y seguiremos hablando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas, pues para debatir, para charlar, hablar, entre otras cosas, sobre este asunto, el del Hospital Insular.